Muy buenas tardes, chicos. Lo que vamos a ver en la clase número 2, funciones. Vamos a ver primero los objetivos de esta clase y después vamos a ver los conceptos de funciones y las dos funciones que vamos a estudiar. Los objetivos: identificar las funciones lineales y cuadráticas, reconocer sus elementos principales y representar gráficamente la función lineal y la cuadrática. Como ustedes están viendo, las dos funciones que vamos a estudiar es la función lineal y la función cuadrática. ¿Sí? Funciones. La relación entre las variables dependiente e independiente de una función no siempre sigue una función lineal. Una modalidad común de estas relaciones es la familia de las llamadas funciones cuadráticas, cuya representación gráfica es una parábola. ¿Sí? Tiene esta forma. Las funciones cuadráticas son útiles para describir trayectoria de proyectiles, movimiento con aceleración constante, ganancias y costo de empresa, etc. En la siguiente figura podemos visualizar, por ejemplo, dos imágenes, una en la cual el jugador tira, obviamente, una pelota y tiene ese desplazamiento, ¿sí? Forma una cóncava negativa. Luego una persona tira un proyectil, forma otra cóncava negativa. Bueno, vemos las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Las funciones lineales se la representa con una recta, ¿sí? Y la función lineal dice que es f de x es igual a m de x más b, donde m, que está aquí, es la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? Es la inclinación que va a tener la recta. X sería la raíz de la función y b es la ordenada al origen, ¿sí? O sea, el valor de y. Por ejemplo, si yo tengo una función en la cual 3 cuartos de x más 3, ese 3 cuartos vendría a ser la pendiente y el 3 vendría a ser la ordenada, ¿sí? Vamos a calcular ahora la raíz, porque me está faltando la raíz, cuánto vale x. Entonces, para calcular la raíz, yo lo tengo que igualar a esta función a 0, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 cuartos de x más 3 igual a 0. ¿Qué hago? Despejo el valor de x. Ese 3 que está sumando pasa restando. 0 menos 3 es igual a menos 3. 3 cuartos que está multiplicando va a pasar dividiendo. Hago la operación correspondiente y me va a quedar que x es igual a menos 4. Entonces, ¿cuáles serían los datos que ya tengo para poder graficar? Que la pendiente vale 3 cuartos, la ordenada vale 3 y la raíz vale menos 4. Entonces me voy al sistema de eje cartesiano y voy a graficar con los valores que tengo. Bueno, me dice que la ordenada vale 3. Entonces vengo aquí en el sistema de eje cartesiano y marco el punto 3 de ordenada. 1, 2, 3. Aquí está el punto. Luego la raíz vale menos 4. O sea, el valor de x. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y trazo la recta. Esa recta me va a dar lo que es la pendiente, ¿sí? ¿Cuál es la pendiente? Dice que m va a ser igual al delta de x igual a delta y. O sea, este valor que está aquí más este valor me forma el 3 cuarto que yo tengo. Eso es con respecto a lo que es la función ideal. Yo quiero que queden claro qué es la ordenada, qué es la pendiente y cómo calculo la raíz. Con esos valores, con el valor de la ordenada y de la raíz, yo ya puedo graficar, ¿sí? Y ya voy a tener lo que es el valor de la pendiente. ¿Estamos? Bien, eso es lo que es una función lineal. Vamos a ver ahora lo que es una función cuadrática. La función cuadrática, dijimos anteriormente que tiene la forma de una parábola, ¿sí? Que puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, si la parábola, la gráfica de la función cuadrática, dijimos que puede ser una parábola positiva o una parábola negativa. Es decir, cuando a es mayor que 0 va a ser positivo y cuando a es menor que 0 va a ser negativo. Vamos a ver los parámetros, qué es a, qué es b y qué es c. Bien, aquí tenemos la función cuadrática. F de x tiene esta forma, a de x al cuadrado más b de x más c. Van a ver que esta función cuadrática tenemos diferentes parámetros, a, b y c.
A es el coeficiente cuadrático, o sea, es el valor que va a estar elevado al cuadrado. B es el coeficiente lineal, B, ¿sí? Que va a coincidir después lo que es la ordenada al origen. Y C es el término independiente, ¿sí? El término independiente, recuerda que nos lleva X, es un valor, que también puede ser 0 si no está descrito. Por ejemplo, si yo saco, no pongo más C, pongo hasta B de X, se entiende que va a ser más 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al no ver nada, la C es igual a 0. Bueno, después me dice que hay algunas consignas que yo tengo que tener en cuenta donde A, B y C son números reales. Estamos trabajando con los números reales. Con A, ¿sí? El valor de acá, que es el coeficiente cuadrático, tiene que ser distinto de 0. Sí o sí tiene que ser distinto. O si no, no voy a poder conseguir las raíces dentro de los números reales. Seguimos. Para resolver esto, yo necesito lo que es la fórmula resolvente. La fórmula resolvente me dice para poder hallar las raíces. Porque a través de este método yo puedo hallar dos raíces, puedo hallar una raíz o no puedo hallar ninguna raíz. Por ejemplo, la fórmula resolvente me dice que x1 y x2, porque son dos raíces que voy a hallar, es igual a esta fórmula. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo eso va a ser dividido 2 por a. ¿Sí? No siempre se obtiene dos raíces reales de una ecuación cuadrática, es lo que le acabo de decir. No siempre vamos a obtener. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, cuando buscamos el discriminante, o sea, lo que es b al cuadrado, ¿sí? Lo que es el radicando, el valor del radicando, b al cuadrado menos 4a por c. Si yo busco ese resultado, ¿sí? Y ese valor que está allí, que es este, es mayor que 0, entonces tiene dos raíces. Ahora, si ese valor que está ahí, que se denomina discriminante, todo esto se denomina discriminante, es igual a 0, va a tener una raíz. Y si ese discriminante que está allí, que es b al cuadrado menos 4 por a por c, es menor que 0, no va a tener raíces dentro de los números reales. ¿Sí? Seguimos. Ejemplo. Tengo la función cuadrática x al cuadrado más 2x menos 3. Recuerden que aquí es x al cuadrado. Hay un valor. ¿Cuánto vale? 1. ¿Sí? Entonces este es el valor de a, este es el valor de b, este es el valor de c. El valor de a, como dijimos, vale 1. Ustedes saben que al no ver nada que hay un 1 imaginario. B, ¿cuánto va a valer? 2. C, que el término independiente, ¿cuánto vale? Menos 3. Fíjense también el tema de los signos, ¿sí? Menos 3. Bueno, una vez que ya encontré cada uno de los parámetros, yo puedo utilizar la fórmula resolvente y reemplazar esos valores en la fórmula resolvente. Por ejemplo, aquí está la fórmula resolvente, voy reemplazando. X1, X2. Menos B. ¿Cuánto vale B? B dijimos que valía 2. Entonces va a ser menos, por el signo que tengo aquí, menos 2. Más menos, B vale 2 al cuadrado, menos 4 por A. ¿A cuánto vale? A vale 1. Por menos 3, ¿por qué? Porque C vale menos 3. Hago la operación que está dentro del radicando. 2 al cuadrado es igual a 4. Y 4 por 1 por 3 va a valer 12. ¿Sí? Porque 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Y menos por menos es más. Me va a quedar 4 más 12. 4 más 12 es igual a 16. Me va a quedar la raíz cuadrada de 16. Esto sigue como está. Eso va a ser igual a ¿qué? A menos 2 queda como está, más menos, y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Todo eso obviamente dividido 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Seguimos. Ahora voy a sacar o voy a obtener las dos raíces. X1 es igual a ¿qué? Al primer signo de la raíz, que es el positivo, entonces va a ser menos 2 más 4. Menos 2 más 4 es igual a 2. Sobre 2, o dividido 2. 2 dividido 2, 1. Vamos a la segunda raíz. Me va a quedar menos y menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque es el segundo signo de la raíz, que está aquí, que es menos. Menos 2 menos 4 es menos 6. Menos 6 dividido 2 es menos 3. Ahí hallé los dos valores de las raíces. X1 es igual a 1 y X2 es igual a menos 3. Segundo paso. Ya tenemos que pudimos hallar los dos valores de la raíz. Ahora tenemos que hallar el vértice, ¿sí? Entonces, para hallar el vértice, que es un punto de x sub b y su b, se utilizará la siguiente fórmula. X sub b es igual a menos b sobre 2 por a.
reemplazo los valores de los parámetros que tenía, en la cual a es igual a 1, b es igual a 2 y c igual a menos 3, reemplazo en la fórmula y obtengo lo siguiente. Dijimos que b es igual a 2, ¿no? Entonces va a ser menos por el símbolo el signo de la fórmula. B, ¿cuánto vale b? 2, dividido 2 por a. ¿A cuánto vale? 1. Entonces, resuelvo. 2 por 1, 2. Me va a quedar menos 2 dividido 2. Menos 2 dividido 2 es igual a menos 1. Entonces x sub b es igual a menos 1. Tercer paso. Ya obtuve ya las dos raíces más el vértice. Ahora vamos a obtener la coordenada y, ¿sí? Que nos está faltando. La coordenada y, eso es para armar el vértice, ¿sí? Que yo, el punto donde van a pasar las dos ramas de la parábola, o donde van a interceder las dos ramas de la parábola. Vamos a la coordenada y. Para hacer la coordenada y yo tengo que utilizar esta fórmula, donde y sub b es igual a 4 por a por c menos b al cuadrado, todo eso dividido 4 por a. Lo mismo que lo anterior, reemplazo por los valores que tengo de los parámetros, ¿sí? Reemplazo y obtengo su resultado. Por ejemplo, 4 por 1 por menos 3 es igual a menos 12. Menos 2 elevado a la 2 es igual a 4. Menos 2 menos 4 es igual a menos 16. Menos 16 dividido 4 es menos 4. Ahí ya es el otro valor, o la coordenada, mejor dicho, del vértice, ¿sí? Como yo tenía el valor de x, ahora me falta el valor de y para formar el punto del vértice. Entonces tenemos que x sub 1 es igual a 1, x sub 2 es igual a menos 3, que son las dos raíces, x sub b es igual a menos 1, y sub b es igual a menos 4. Esto sería lo que es el vértice. Con estos datos a mí me permite ya graficar mi parábola. Entonces, x sub 1 es igual a 1, es este puntito. X sub 2, que es la otra raíz, es igual a menos 3. X sub b es igual a menos 1 y sub b es igual a menos 4. Entonces, esta sería la coordenada, ¿sí? Menos 1, menos 4. Entonces, ese menos 1, menos 4 es el punto del vértice, ¿sí? Recordemos. 1, las dos ramas de la parábola y obtengo mi parábola, ¿sí? Entonces, el punto del vértice menos 1, menos 4, como dice ahí, menos 1, menos 4, dado que a es igual a 1. La parábola es cóncava hacia arriba o positiva, por lo tanto es un punto mínimo. También se puede determinar la imagen, recordar que son los valores que toma i, de la función menos 4 al infinito, positivo. ¿Por qué? Porque estamos del menos 4 y se va hacia arriba porque la parábola sigue, infinitamente sigue, pero se va hacia los positivos, al infinito positivo, ¿sí? De menos 4 hacia los positivos, a los infinitos positivos, porque no sabemos hasta dónde termina. La imagen será el valor mínimo o máximo y más menos infinito, ¿sí? Más o menos infinito. El eje de simetría, si tenemos que sacar lo que es el eje de simetría, es una recta vertical que divide a la parábola en dos partes exactamente iguales. Adopta el valor de x sub b. O sea, si yo tengo que trazar en este sistema cartesiano el eje de simetría, es la unión del vértice. O sea, va a trazar en línea de punto toda esta, que obviamente que va a ser paralela al eje y, ¿sí? Ese sería el eje de simetría. Va a pasar por el punto del vértice. Bien. Intersección con x. La parábola, vamos a ver que va a intersectar con el eje x. O sea, aquí, ¿cuánto vale en esa intersección? En esa intersección vale y vale menos 3. Entonces, la intersección con y u ordenada al origen es simplemente el valor del término independiente, es decir, el valor de c. En la función x al cuadrado más 2x menos 3 que vimos en el ejercicio que estuvimos desarrollando, la intersección es y igual a menos 3, ya que es el término independiente. Nosotros vamos a ver que c hoy valía menos 3. Y efectivamente, si nosotros miramos el gráfico, la función pasa por el valor de y, que es menos 3. ¿Sí? Entonces podríamos decir esto, que coincide, que es simplemente el valor del término independiente. ¿Sí? Que la intersección con y es el valor del término independiente, es decir, el valor de c. Bueno, con respecto a la actividad de cierre que van a realizar
ya que se explicó la teoría, todo lo que hemos visto de funciones lineales y cuadráticas, van a realizar estos 5 ejercicios o 5 actividades propuestas. La primera dice determinar la pendiente, la ordenada al origen y la raíz de cada una de las funciones, ¿sí? Y dice f de x igual a 3x menos 2, y después tenemos el punto b, f de x igual a menos x menos 2. Aquí tienen que determinar la pendiente, la ordenada al origen y la raíz de cada una de las funciones. Por ejemplo, la función f de x 3 cuartos de x más 3. Esto es la pendiente, 3 cuartos de x. La ordenada es 3. Lo mismo tienen que hacer con los ejercicios propuestos, ¿sí? Y luego obtener el valor de la raíz, que recuerden que se iguala a 0 la función y se despeja el valor de x y ahí se halla la raíz, ¿sí? De la función. Le pide, eso es el punto número 1 para ambos ejercicios, para el punto A y el punto B. Para la segunda actividad, dibuja una recta que tenga ordenada al origen 2 y pase por el punto 4, 2. Y lo que van a tener que hacer es, en un sistema de eje cartesiano, buscar el primer valor que es 2 y luego el par ordenado que les pide, que es 4, 2. Una vez que encontraron esos puntos, trazan la recta y van a ver si, obviamente, dice determinar el valor de la pendiente, determinen el valor de la pendiente, cuánto vale la pendiente y si tiene raíces. Si tiene raíces, ¿por qué? ¿Sí? Y si no tiene raíces, lo mismo, ¿por qué? Si la recta que une estos puntos que están aquí es paralela al eje X, no hay pendiente. La pendiente vale 0. ¿Sí? Porque no va a tener una pendiente, no va a tener una inclinación la recta, ¿sí? Una aclaración. Determinar la cantidad de raíces, 2 o una o ninguna de las siguientes ecuaciones. X al cuadrado más 10 de x más b. Bueno, aquí tienen varios puntos para resolver y le tienen que determinar las raíces. Si tienen una raíz, tiene dos raíces, o si no tiene ninguna raíz. ¿Cómo lo hacen esto? Aplicando esta formulita que está aquí, que es discriminante, ¿sí? B al cuadrado menos 4 por A por C. Reemplazan los valores de cada uno. Por ejemplo, en este punto este vale 1, A vale 1, B vale 10 y C vale 24. Reemplazan esos valores por la fórmula de discriminante y el resultado que les da, si es mayor que 0, tiene dos raíces. Si el resultado que les da es igual a 0, tiene una raíz. Pero si el resultado que le da es menor a 0, o sea, es negativo, no tiene raíz. El punto 4. Hallar la raíz de las siguientes funciones. Lo que tienen que hacer en este punto, aplicando la fórmula resolvente, van a tener que obtener los valores de la raíz 1 y de la raíz 2, ¿sí? A través de todo el paso a través del procedimiento del paso número 1. Realizar el gráfico y el análisis de las siguientes parábolas. Bueno, en este caso van a tener que hacer exactamente lo mismo. Van a tener que buscar las raíces, graficar, ¿sí? Van a tener que aplicar la fórmula resolvente, graficar. Una vez que graficaron cada una de las funciones, tienen que hacer el análisis, ¿sí? De esa función cuadrática, que era allá el punto del vértice, ¿sí? De las coordenadas X y la coordenada Y, y hacer un análisis de lo que le pide, por ejemplo, aquí, cuando el punto del vértice, cuáles serían las coordenadas, el eje de simetría y la intersección con el eje Y.